pasada vimos los medicamentos antivirales, que como les decía, pues eran para los virus, y recuerden algo muy importante, no es un tratamiento específico, ¿sí? Para los virus, no hay tratamiento específico. Lo que nosotros manejamos son síntomas. Cuando tomamos, por ejemplo, en el caso de la gripa, cuando tomamos un Doles gripa, un Noxpidil, ese tipo de vainas, manejamos síntomas. Y ya en virosis ya más severas, entonces lo que manejamos es que la incapacidad, tratar de que ese virus no se siga reproduciendo, o sea, lo que hacemos es bloquear la replicación del virus. Pasemos ahora a los antimicóticos. Los antimicóticos son un grupo de medicamentos que se emplean, otra con seminario. A usted el papá lo tiene, ¿no? Ya me preguntó por usted. ¿Quién es el muchacho, profe? Bueno, sigamos. Entonces es para el manejo de los hongos. Los antimicóticos son medicamentos que se emplean para el manejo de los hongos. Algo muy importante es que nosotros tenemos unas micosis, así se llama la enfermedad producida por hongos. Tenemos unas micosis superficiales, que son esos hongos que nos aparecen en la piel, ¿sí? En el cuero cabelludo, el hongo que da la caspa, ¿sí? En el pecho, entre los dedos y toda esa cuestión. Y tenemos unas micosis sistémicas. Esas micosis sistémicas uno se imaginaría que también producen lesiones cutáneas. No, para nada producen lesiones cutáneas, ¿sí? El mecanismo de acción en términos generales de los antimicóticos es actuar sobre la membrana celular del hongo, inhibiendo una fracción que vamos a ver ahorita más adelante, que se llama la fracción del ergosterol. Y esa fracción del ergosterol tiene la función de producir una serie de proteínas que ahorita vamos a hablar para qué sirven esas proteínas. Muy bien. Hablemos del primer grupo. Tenemos los macrólidos poliénicos. Ah, perdón, paréntesis. Ya esta clase y la pasada están en la plataforma. ¿Oyeron? Gracias. Entonces, macrólidos poliénicos. Dentro de estos macrólidos poliénicos tenemos la anfotericina B. La anfotericina B, bueno, cuando nosotros estamos hablando de medicamentos para los hongos y de antibióticos, en este caso hongos, podemos hablar que el medicamento puede ser fungicida o puede ser fungistático. ¿Qué es un medicamento fungicida? Que no mata al hongo, sino que evita la replicación del hongo. Y el fungistático lo mata, ¿sí? Muy bien. Entonces, este medicamento es fungicida y fungistático, es decir, inhibe la replicación del hongo y mata al hongo también, ¿verdad? O sea que es un medicamento como de acción rápida, porque tiene doble mecanismo de acción. El hongo que en la medida que llegue el medicamento, pues va inhibiendo que el hongo se reproduzca, y fuera de eso va a ir matando una serie de hongos, diferentes formas de hongos, los micelios, las hifas. Bueno, ¿cuál es la función de él? Ya les decía que es unirse a la fracción del ergosterol, ¿sí? De una vez le digo el mecanismo de acción, porque la gran mayoría de los medicamentos antimicóticos tienen este mecanismo de acción. Entonces, ¿qué es eso del ergosterol? El ergosterol, haga de cuenta que es como el portero, por así decirlo, o el jefe de una empresa. Es el que ordena. En este caso, el ergosterol que ordena, es el que regula, es el que mantiene la permeabilidad de la membrana celular, en este caso del hongo. ¿Eso qué significa? Que él es el que da la orden para que haya apertura o cierre de los canales que hay a nivel de la membrana celular del hongo. ¿Se acuerdan que hay unos poros, unos canales, unos poros? Entonces, que esos poros se abren, que normalmente esos poros dan la particularidad a la membrana celular de que la membrana celular sea semipermeable. O sea que como que sí deja entrar y algunas otras no deja entrar. ¿Qué? Sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando un medicamento antimicótico se une a la fracción del ergosterol? Primero, me bloquea el ergosterol. Al no haber ergosterol, al estar bloqueado el ergosterol, no hay quien regule la permeabilidad de la membrana. ¿Y esto en qué se traduce? Que la membrana va a ser muy permeable, o sea, se van a abrir todos los canales de esa membrana celular. Entonces empiezan a salirse
agua, empiezan a salirse muchos electrolitos que son importantes para el funcionamiento, para la viabilidad del hongo. Entonces empieza como a irse desnutriendo, por así decirlo, empieza a perder muchos electrolitos y agua, y a su vez empiezan a entrar muchas cosas que no le sirven al hongo. Entonces el hongo comienza como a soplarse, hasta que termina destruyéndose. Mientras que esto sucede, el medicamento también, ¿qué está haciendo? Bloqueando la replicación del hongo, ¿sí? Pero quizás lo más importante es lo del ergosterol, alterar la permeabilidad celular, ¿sí? Muy bien. Eso simplemente son algunos hongos para los cuales sirve el medicamento. Aquí solamente hay un poquito. Digamos que todos estos hongos que ustedes ven, a excepción de la Candida albicans, son hongos que producen micosis sistémicas, ¿sí? O sea, son micosis bastante fuertes que producen principalmente manifestaciones a nivel pulmonar, respiratorias, ¿sí? El Histoplasma capsulatum, el Cryptococcus neoformans, el Coccidioides immitis, la Candida albicans. La Candida albicans es el hongo, o es un hongo oportunista. Entonces, cuando al paciente se le bajan las defensas, el hongo aparece, ¿sí? Entonces, es por lo general la Candida albicans es la que ataca a los pacientes con VIH-Sida. Y fuera de eso, ustedes han visto a los niños, de repente eventualmente a nosotros nos pueden aparecer los famosos sapitos, ¿sí? Que son como unas placas en la lengua y en la mucosa que duelen bastante. Eso es producido por la Candida albicans, ¿sí? La Rhodotura, el Blastomyces dermatitidis, el Paracoccidioides brasiliensis y el Aspergillus fumigatus, ¿sí? Bueno. La nistatina pertenece al mismo grupo de los macrólidos poliénicos. Esto es un antimicótico que solamente se usa para micosis tópicas, micosis cutáneas, ¿sí? A que de pronto le aparece uno en la piel, así por el sudor, que el famoso pie de atleta, ese tipo de vainas, ¿sí? También él es fungicida y es fungistático. Igual, se une a la fracción de ergosterol. Ya sabemos entonces el mecanismo de acción, no me detengo a explicar nuevamente el mecanismo de acción. Muy bien. Segundo grupo, tenemos los análogos de la pirimidina. Acá tenemos la flucitocina, muy buen antimicótico. Este antimicótico tiene como unos 30 años en el mercado, es relativamente joven. Él es fungistático, o sea que mata al hongo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, ese es un poquito diferente a lo de la fracción del ergosterol. ¿Qué hace? Que cuando uno ingiere el medicamento, la flucitocina, inmediatamente él, a nivel gástrico, él se convierte en un premetabolito que se llama el fluoruracilo. Y ese fluoruracilo va al hígado y se metaboliza en el hígado y me da dos metabolitos más, que son los que me van a ejercer el mecanismo de acción. Un metabolito es el monofosfato y el otro metabolito es el trifosfato. ¿Qué hacen ellos? Inhibir el DNA y el RNA transportador. Si se inhibe el DNA, me inhibe la DNA polimerasa, que lo veíamos en la clase pasada. ¿Y qué hacía la DNA polimerasa? Estimular la replicación del hongo. Entonces, este metabolito, el monofosfato, no deja que el hongo se replique. Puede ser que inicie el proceso de replicación. ¿En qué consistía? Pues que esa doble cadena helicoidal de DNA, lo primero que tiene que hacer es que desenrollarse y convertirse en dos filamentos de cromatina, ¿sí? Y después, bueno, ya viene el apareamiento y bueno, ya nosotros lo recordamos. ¿Qué es lo que hace? Al bloquearme la DNA polimerasa, no deja que el DNA del hongo se desenrolle, por más de que el hongo quiera. Y segundo, me bloquea el RNA transportador. ¿Qué función tenía el RNA transportador? ¿Se acuerda que yo les decía que él le toma como una foto a la secuencia de bases nitrogenadas que tiene el DNA? Entonces, igual, si se bloquea el RNA transportador, no hay quien le diga, en el evento que se llegase a reproducir, a desdoblarse el DNA y a replicarse, no hay quien le diga cuál es la secuencia de las bases nitrogenadas. Ni siquiera habrá quien le diga a los ribosomas cuáles son las bases nitrogenadas. Entonces, igual, por decir un ejemplo, se desdobló el DNA, se replicaron los filamentos de cromatina, ¿sí?
y se vuelven a enrollar los filamentos, pero quedan vacíos porque no hay RNA que le dijera al ribosoma, oiga, necesito tantas moléculas de adenina, tantas moléculas de guanina, citosina, timina, y después como ensamblar en esa doble cadena helicoidal, ensamblar esas bases nitrogenadas. Entonces el hongo no se puede reproducir. Y el trifosfato lo que hace es específicamente inhibir el RNA transportador. Entonces, este medicamento también es muy fuerte. ¿Por qué? Porque por punta y punta, por así decirlo, a través de dos partes, él me está bloqueando o me está inhibiendo la replicación del hongo. Primero inhibiéndome el DNA, bloqueándome la DNA y inhibiéndome la DNA polimerasa, y segundo inhibiéndome el RNA transportador. Bueno, tenemos la gliciofulvina, también muy buen antimicótico, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, este medicamento es fungistático, ¿sí? O sea, mata el hongo. ¿Cómo hace? Es lo que hace es como alterar el núcleo de la célula madre, o sea, del hongo madre. ¿Cuántos núcleos tiene una célula? Normalmente, ¿cuántos núcleos tiene una célula? Uno. El medicamento lo que hace es que el núcleo de la célula del hongo, o sea, el hongo, las células que forman el hongo, tengan muchos núcleos, y esos núcleos no se pueden reproducir y terminan destruyendo el hongo. O sea, no es normal, por así decirlo, que una célula tenga varios núcleos. Cuando los tiene ya son células anormales. Entonces, lo que hace el medicamento es convertir una célula normal, en este caso la célula del hongo, la convierte en ¿qué? En una célula anormal. Y una célula normal pues termina ¿qué? Destruyéndose, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el medicamento. Y fuera de eso, en ese proceso también me inhibe la replicación del hongo. En el proceso en que se vayan apareciendo varios núcleos, porque eso tarda por lo menos días, ¿sí? Entonces impide que ese hongo se multiplique. ¿Cómo impide que se multiplique? No sé si ustedes recuerdan los procesos de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase, ¿cierto? Entonces, en la profase, ¿sí? Lo que hace es comenzar la célula y los nucleolos se dirigen a los polos, a los extremos de la célula, ¿sí? Una vez que ya eso ha sucedido, viene la metafase. ¿En qué consiste la metafase? En que debe aparecer como un camino en donde se van a depositar, donde se van a ubicar los cromosomas. Ese camino se llama uso mitótico. Entonces imaginémonos que el tablero es un nucleolo y allá un ventanal es el otro nucleolo, y las sillas, perdón, son el uso mitótico. Y ese uso mitótico le dice a ustedes cromosomas dónde se tienen que ubicar, ¿sí? Es como una guía. El uso mitótico es como una guía que le dice a los cromosomas: ubíquense en acá. ¿Y dónde se van a ubicar esos cromosomas? En el ecuador de la célula, es decir, en la parte central de la célula. Eso ocurre en la metafase, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el medicamento? No deja que se forme el uso mitótico, ¿sí? Entonces, imaginémonos que sacamos las sillas del salón y entran ustedes, que son los cromosomas. ¿Qué es lo primero? Vamos a entrar a clase. ¿Qué es lo primero que ustedes van a preguntar? ¿Cómo, señor? ¿Dónde están las sillas? ¿Dónde nos sentamos? Así sucede. Entonces, en este caso, por el medicamento, al desaparecer el uso mitótico, los cromosomas no saben dónde se tienen que ubicar y empiezan como a divagar, por así decirlo, a moverse por toda la célula, y no se puede. Después de la anafase, ¿qué es lo que sucede? Que cada nucleolo arrastra a los cromosomas y se parten en dos los cromosomas. Entonces, una parte del material genético va a quedar acá en este nucleolo y la otra mitad queda ¿en dónde? En el otro nucleolo. Eso es lo que sucede normalmente en la anafase. Y ya la telofase comienza a dividirse la célula, ¿cierto? Acá no, acá como
no hay uso mitótico, los cromosomas están divagando, entonces no se puede hacer esa separación de los por cromátides, o sea, los dos bracitos del cromosoma se llaman cromátides, entonces no se pueden separar los cromosomas por cromátides, de tal manera que no se puede multiplicar el hongo. Esa es la manera como trabaja el medicamento, la flucitocina. Bueno, las alilaminas. Las alilaminas son más o menos de última generación. Las alilaminas son las que están ahorita en boga. ¿En boga? Se le han sacado propaganda, Unesia, que ha mostrado una propaganda de una señora que va al salón de belleza y le están haciendo las uñas y la señora como apenada porque la uña está amarilla, ¿sí? La uña está amarilla, ¿sí? La terbinafina, es eso, Unesia. Pues este ya es muy bueno, pero es cariñosito, ¿no? Este no lo puede medir, está en el post, pero en el post del especialista. No está en el post del médico general. No lo puede recetar el médico general porque es costosito, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la función? Inhibir la síntesis del ergosterol, alterar la permeabilidad de la membrana celular del hongo. ¿Listo? Bueno, la naftifina también es familiar de la terbinafina. No se está promocionando tanto, es igual de costoso a la Unesia, a la terbinafina, son de la misma familia, son hermanas, ¿sí? Y su mecanismo de acción es el mismo, ¿no? Inhibir la síntesis del ergosterol. Tenemos otro grupo que son las amorolfinas. Las amorolfinas, ellos son muy potentes. Ellos se usan mucho, se pueden utilizar para micosis tópicas y micosis sistémicas. Son muy potentes, entonces no se usan casi para micosis tópicas, sino más para micosis sistémicas. Ellos inhiben la fracción del ergosterol en dos sitios muy específicos de la membrana celular del hongo, que es sobre la enzima 7,8 isomerasa y la enzima 14 reductasa. Esas dos son las que controlan la permeabilidad de la membrana celular del hongo. Entonces, al bloquearse en estas dos, ¿sí? Estas dos fracciones del ergosterol, ahí sí que es como si nosotros rompiéramos todos estos ventanales, rompiéramos puertas, rompiéramos paredes. Se destruye rápidamente la membrana celular del hongo. ¿Por qué? Porque se abren todos los canales que tiene ese hongo. Y eso empieza a entrar sobre todo, bueno, además de que se sale electrolitos, glucosa, empieza a entrar mucha agua, ¿sí? al hongo y lo destruye muy rápidamente. O sea, como es muy potente y les decía que se usa principalmente en micosis sistémicas, controla, bueno, hago la aclaración que esas micosis sistémicas pues afectan todo el cuerpo, principalmente les decía que a nivel pulmonar, ¿no? El tratamiento es demorado, porque el hongo invade todo el cuerpo, ¿sí? Y no solamente la parte respiratoria, puede invadir el cerebro, puede invadir el corazón, el tubo digestivo. No sé si de repente, pues obviamente no se vayan a asustar, si algunos de ustedes le han hecho un examen de materia fecal, de pronto dice levaduras, ¿sí? Una cruz, dos cruces, pues que son levaduras, hongos, ¿cierto? Pero son, digamos que hongos no tan graves, pero igual, para demostrarle que en el tubo digestivo nosotros también tenemos hongos que consumimos a través de los alimentos, ¿sí? Entonces, esos alimenticos por ahí, un poquito pasaditos, ¿cierto? Entonces, Profesor, que ni siquiera los ácidos gástricos eliminan esa... los hongos son muy resistentes. Si usted mira, por ejemplo, en los hongos de la piel, la micosis superficiales, ¿sí? Las tópicas, las cutáneas, el tratamiento dura 8, 15 días o hasta más, ¿sí? Puede durar hasta un mes el tratamiento porque el hongo es bastante resistente, Bueno, la ciclopiroxolamina son de última generación, tienen en el mercado aproximadamente como unos 20 años apenas, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es inhibir las enzimas que se encargan de sacar los desechos del metabolismo celular. Hagan de cuenta y perdónenme la analogía, es como si nosotros no defecáramos.
Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a retener todas las toxinas, ¿verdad? Y terminamos en un momento pues con una obstrucción intestinal, una impactación fecal, se nos perfora el colon, una peritonitis. Aquí sucede más o menos similar. El medicamento no deja que la célula saque los desechos del metabolismo celular, entonces empiezan a ¿qué? A acumular dentro del hongo todos esos desechos hasta que terminan, por así decirlo, como intoxicando al hongo y el hongo termina por morirse, ¿sí? Bueno, los compuestos azólicos, estos quizás son los más viejos que hay en el mercado, tienen más de 100 años estos medicamentos, ¿sí? Nosotros tenemos dos generaciones de compuestos azólicos, primera generación y segunda generación. Ahora, no tiene nada que ver la potencia con la generación, ambas generaciones son muy buenas, son medicamentos muy potentes, son medicamentos muy potentes, son muy buenos y son bastante económicos, ¿sí? Entonces, en los medicamentos de primera generación tenemos los imidazoles y los triazoles. Dentro de los imidazoles, de pronto ustedes conocen alguno. El clotrimazol, por ejemplo, quizás es la cremita que más usamos para la micosis, ¿no? Las micosis tópicas, ¿sí? El ketoconazol también. Bueno, de estos medicamentos que ustedes ven acá, miconazol, clotrimazol, isoconazol, ketoconazol, bifonazol, todos vienen para vía oral, menos el clotrimazol. El clotrimazol solamente viene para vía tópica, nada más. Inclusive, por ejemplo, hay unos óvulos vaginales que vienen en clotrimazol con metronidazol, por ejemplo, ¿sí? Para de pronto un flujo, uno no sabe si ese flujo de esa paciente es producida por un hongo, por un parásito o por una bacteria. Entonces le aplican esos óvulos que tienen antimicótico y que tienen antiparasitario o antibiótico, ¿sí? Y tenemos el otro grupo de la primera generación, que es los triazoles. Estos ya son más nuevos, ¿sí? Está el itraconazol, el fluconazol y el terconazol. Estos sí son más cariñositos que los primeros, que los imidazoles. El fluconazol, inicialmente el fluconazol se empleó en la ganadería, en los animales, o sea, el medicamento fue creado para veterinaria, pero era muy bueno el medicamento y empezaron los laboratorios como a bajarle obviamente la concentración para que quedara pues para uso humano. ¿Por qué? Pues no podemos administrarle, por ejemplo, un fluconazol al 1% en una vaca, no hay nada, ¿cierto? Ni podemos administrarle un fluconazol al 50% en un humano, ¿verdad? Termina tumbando el brazo, ¿verdad? Bueno, no tampoco. Entonces, lo que hicieron los laboratorios, como vieron que eran tan buenos el fluconazol en veterinaria, lo que hicieron los laboratorios fue coger el medicamento y le bajaron la concentración y lo convirtieron en medicamentos para uso de humanos, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos dos de primera generación? Es igual, ellos inhiben una enzima que es la 14-alfa-esterol desmetilasa. ¿Qué hace esa enzima? Inhibir la síntesis del ergosterol. Pues ya sabemos, si se inhibe la síntesis del ergosterol, se altera la permeabilidad celular del hongo, comienzan a salir muchos elementos que son importantes para el funcionamiento del hongo, principalmente electrolitos, y empiezan a entrar desechos, toxinas, y terminan por destruir el hongo. Estos son para ambos de primera generación, tanto los imidazoles como los triazoles. Ese es el mismo mecanismo de acción, ¿sí? Ahora pasemos a los de segunda generación. Estos son más recientes, tienen como unos 15 años en el mercado. Son excesivamente costosos. O sea, médico general no puede enviarlo, lo envía es un especialista, un internista, un infectólogo, ¿sí? Nada más. Aquí tenemos el voriconazol y el posaconazol. Una cajita de 10 pastillas de estos medicamentos puede estar alrededor de los 250.000 pesos a 300.000 pesos, son bien costosos. Muy buenos, sí, pues obviamente yo no voy a manejarle
como especialista, pongámosle que yo fuera un infectólogo, que el paciente tiene una tiña unguium, o sea, hongos en las uñas, pues yo no le voy a manejar con esto, ¿no? A duras penas por ahí esos Velázquez lo pueden comprar, pero un Rodríguez no, le toca ya a punta de ketoconazol y clotrimazol, ¿cierto? Son muy costosos. Entonces, su uso es prácticamente exclusivo para micosis sistémicas. ¿Por qué? Porque el tratamiento dura hasta 6 meses en una micosis sistémica. 6 meses. Si bien le va al paciente, si el medicamento le logra empezar a controlar la micosis. Entonces, porque hay casos, he conocido casos ahí en el hospital con lo que trabajamos con policías que están en el monte, entonces llegan con esas, no solamente las micosis tópicas, sino también las sistémicas porque están en el monte, entonces duran hasta 1 año manejándole la micosis, entonces imagínense, y tiene que asegurarse con un medicamento que no le genere resistencia, esta es la mejor elección, ¿sí? Bueno, el mecanismo de acción es el mismo, inhibir la enzima 14-alfa-esterol desmetilasa, la cual me va a inhibir la síntesis del ergosterol, ¿sí? El mecanismo de acción es el mismo. La equinocandinas son uno de los grupos antimicóticos más recientes, tienen como unos 10 años en el mercado, nada más, ¿sí? Las equinocandinas. El mecanismo de acción es inhibir la síntesis de los glucanos. ¿Qué hacen los glucanos en la pared, en la membrana celular? Hagan cuenta que los glucanos son como el calcio en nuestros huesos, son los que le dan la fortaleza a los huesos. Los glucanos son los que le dan la dureza, la fortaleza a la membrana celular, ¿sí? Entonces, si no hay glucanos, esa membrana celular es ¿qué? Muy débil y fácilmente se puede romper, por así decirlo. Entonces, al no haber glucanos, que es como energía, fortaleza para la membrana celular del hongo, esa membrana celular se va debilitando, no digo que se va adelgazando, sino debilitando, y llega un momento en que ya está tan débil porque no tiene glucanos que se rompe espontáneamente. Y obviamente si se rompe la membrana celular, pues se rompe la célula, ¿sí? Y entonces se destruye el hongo, ¿verdad? También son muy buenas, pero el problema es que también son muy costosos, las equinocandinas. Aquí tenemos la caspofungina, la micafungina y la anidulafungina. Esos sí son más costosos que los anteriores. Un tratamiento para una micosis sistémica puede salir alrededor por mes de unos 8 o 10 millones de pesos, porque hay que manejar no solamente con la parte sistémica. Y estos, bueno, ¿qué desventaja tienen estos medicamentos? Además de que son costosos, ¿sí? Que solamente vienen para vía parenteral, nada más, ¿sí? Para aplicar intramuscular o para aplicar por vía endovenosa, no vienen para manejo por vía oral. Entonces, pues imagínense chuzándole la cola al paciente no sé cuántos meses, ¿sí? Y es bastante, y ya por ser un liofilizable, o sea, una inyección, obviamente es mucho más costoso que una presentación oral, ¿cierto? Bueno, muy bien. Pregunta, dudas, inquietudes. ¿Qué horas son? ¿Alcanzamos a ver el otro? No. Sí. Ay. Uy, nos quedan 15 minutos, alcanzamos a ver todos los Sí. antibióticos. Pues si llegó tarde.